Saludos, estimados participantes. Damos inicio al último encuentro tecnoformativo de este lapso académico del área de laboratorio de circuitos. En esta oportunidad vamos a hablar de circuitos en corriente alterna. Y el simulador más adecuado para estos circuitos de corriente alterna es masterplc.com simulador, el cual ustedes pueden perfectamente eh, utilizar en línea tecleando esa dirección que aparece allí. Entonces, pues vamos a crear un nuevo circuito y el circuito que voy a crear precisamente es este que tengo aquí, ¿sí? Entonces voy a tomar una fuente, colocamos aquí, hacemos doble clic en ella para, ya pareciera que estuviera corriendo, vamos a parar. Hacemos doble clic en ella para establecer los valores que tendrá. Aquí dice que esta fuente, ya porque aquí hay una cosa que me está. Ajá. Esta fuente es de 20 coseno de 100t más 45 grados. Entonces, quiere decir que aquí en tensión máxima vamos a colocar un 20. En offset cero, en frecuencia dice que son 100, ¿no? Entonces, ese 100 hay que dividirlo entre 2pi para obtener la frecuencia en hertz. Entre 2 y entre pi. Eso nos da 15,91 de frecuencia, 15,92. Vamos a ponerle 15,92 Hz. Y le vamos a aplicar. Ya va 15,92. ¿Ok? Ahora sí, 15,9 Hz. Ahora sí, ya hizo un redondeo, ¿no? Ajá, ¿qué otro detalle tenemos para montar el circuito? Veámoslo. Es un condensador de 1 milifarad. Entonces vamos a buscar ese condensador y comenzamos a colocarlo aquí. ¿De cuánto era? De 1 mili. Aquí están 100 en 10 micras. Hago clic allí y aquí coloco 1 milifarad con M minúscula y le doy a aplicar. Chequeamos. 1 milifaradio. Ahora ¿una qué? Una inductancia. Es un componente pasivo también. Un inductor de, ya chequeamos, de 60 milihenrios. Hago doble clic sobre él y aquí escribo 60 mili, con M minúscula, por supuesto. Y finalmente, creo que va una resistencia de 4 ohms. Entonces aquí dibujamos una resistencia de 4 ohms. Hacemos doble clic para establecer el valor. Son 4 ohms exactos. Entonces ahí tenemos ese circuito. Ahora, ¿qué falta? Por ejemplo, puedo simular, ¿verdad? Lo pueden ver a eso, veces que va hacia un lado, ves que va hacia otro y así sucesivamente. Pero no podemos ver la señal. Necesitamos ver la señal. Para ver esa señal, pero primero que vamos a hacer es agregar una nueva cosa para una nueva cosa para el capacitor, uno nuevo, perdón, uno nuevo para el inductor
ya que no me lo marca. No, ahora sí. Una nueva vista para el inductor y una nueva vista para la resistencia. Sí los puedo ver por separado. También los puedo ver unidos, ¿no? Entonces voy a simular a ver qué ocurre. Ahí tenemos cómo la fuente alterna comienza a trabajar. El condensador, el inductor y el resistor. Fíjese cómo en el resistor la corriente se encuentra en fase, ¿no? La corriente se encuentra en fase con el resistor. En el inductor, la corriente, el voltaje, que es el verde, si no me el amarillo es el, vamos a verificar. Cuando me paro sobre el amarillo son amperios, esa es la corriente, y el verde es voltaje, ¿no? Pero fíjese, veamos aquí en el resistor, la corriente está en fase porque cruza por cero al mismo tiempo, ¿sí? Observen, cruza por cero al mismo tiempo aquí en el resistor, ahí está cruzando por cero el voltaje del verde. Y aquí tenemos en el inductor, el voltaje está adelantado con respecto a la corriente. Fíjense que sube primero el inductor y después perdón, primero la corriente. En el condensador es al contrario. Y por supuesto en la fuente tenemos la diferencia de fases total. Nosotros también podemos hacer o ver, así como están separados, que los combinen y vamos a encontrarnos esto, sí, pero tenemos muchas salidas. Obviamente, allí tenemos todos combinados, como más engorroso poder leer. Vamos a separarlos. ¿Mm? Podemos encontrar la diferencia de fase entre la corriente. Vamos a ver si lo podemos detener. Aquí podemos encontrar la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. Aquí tenemos 1,043 segundos. Vamos a anotar eso en la calculadora. Ah, ya, un momento que la calculadora está aquí. Yo estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, estoy compartiendo. Entonces, voy a colocar la calculadora por acá para poder ver los valores. Antes, primero miro aquí. Ahí, el cruce por cero es de 1,43 segundos menos el de la corriente, ¿no? Sería 1,034. Eso nos da 0,396 segundos, ¿sí? Ahora bien, la frecuencia es de 15,9 Hz. Voy a anotar. Vamos a anotar ese 0396, 0396. Si tenemos 15,9 Hz, estamos hablando de un periodo, ¿dónde está el inverso? Estamos hablando de un periodo de esos, creo que hay un error acá en la resta, ¿no? 1,034 segundos y 1,043 segundos. ¿Sí, sí? 1,043 menos 1,035. Un error en la toma de muestra, no sé, en los datos que hizo. Ah, entonces tenemos que hay una diferencia de 0,08. Ese 0,08 lo vamos a multiplicar por 360 grados para llevarlo a grados. Y lo vamos a dividir entre el inverso de la frecuencia, que en este caso sería 1 entre la frecuencia que sería, ¿qué? 15,92, si no me equivoco.
Cerramos paréntesis, damos igual y obtenemos que hay una diferencia de fase de 45 grados, ¿sí? Entre la fuente, entre la corriente total y la fuente, ¿sí? Esa es una de las opciones que tenemos para trabajar con circuitos de corriente alterna. Bueno, vamos a cambiar este circuito. Esto está detenido, ¿no? Sí. Vamos a quitar esta resistencia de aquí. Eh, Vamos a poner una resistencia aquí. Ay, se me está desordenando. Ya va, control Z, control Z, control Z. Ajá, muy bien. Entonces, voy a quitar este de acá. Vamos a dibujar un condensador de 1 milifarad, de 1 mili. ¿De cuánto era el anterior? Era de 1 milifarad. Milifarad. Aquí tenemos que dibujar, a juro, creo que sí está bien esta resistencia acá abajo. Vamos a dibujar, a juro, una conexión. Y aquí tenemos, por supuesto, las diferentes fases, ¿sí? Del inductor, del resistor. Podemos incluso, vamos a ver si podemos verlo. Aquí tenemos el rojo es el voltaje del inductor, el verde es el voltaje de la fuente, este amarillo es, perdón, ese amarillo es la corriente de la fuente, el naranja es la corriente del resistor, el rojo es la corriente del inductor, ese rosado es la corriente del inductor, perdón. Bien, así podemos medir cuánto parámetro necesitemos o se requiera para trabajar con este tipo de circuitos, ¿sí? Como ustedes saben, la parte teórica está sustentada en el análisis fasorial. Entonces, lo que hay que hacer es recordar algunas fórmulas del análisis fasorial cuando trabajemos. Esas fórmulas, más que todo, tienen que ver con cada una de las inductancias. Ahora bien, como resulta que cuando trabajamos con fasores, hacemos aproximaciones, ¿sí? Vamos a encontrar que los valores no son del todo exactos. No vamos a encontrar que los valores no son del todo exactos. Y hay que justificarlo precisamente en las aproximaciones. Por ejemplo, fíjense que yo utilicé una frecuencia de 15,92, pero el resultado era 15,91, 7, no sé. Sí, cuando uno hace la inversa, cuando uno calcula, le dicen que omega es 100, con eso se calcula la frecuencia. Recuérdense que omega es igual a 2pi por f. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es dividir 100 entre 2pi
Creo que hay un error allí. 100 entre 2, ¿dónde está la pi? Pi, cierro paréntesis, eso me da 15,915494, todo eso, ¿sí? Yo hice un redondeo a 15,92. Ese mismo valor va a afectar cada una de las impedancias que se calculan cuando se hace el cálculo con fasores. Observemos las fórmulas de ese análisis fasorial que están por aquí. Ajá, aquí ya comienzan a aparecer esas fórmulas de llevar de los elementos de un circuito. Aquí vienen, ya van a aparecer una tabla con esos tres valores. ¿No? Con el inductor, ajá, ya, para ver si está. ¿No? Aquí está. Correcto, ahí están. ¿Sí? Z, pues sigue siendo, en caso de un resistor, sigue siendo el mismo valor de R. Ahora, la impedancia en el caso de la inductancia es multiplicar J por omega por L. Bueno, yo podría decir omega vale 100, ¿sí? Y mis cálculos podrían ser casi exactos, ¿no? Pero acuérdense que yo hice una aproximación y cuando yo haga mis cálculos, pues podrían afectarlo de alguna u otra forma. La impedancia de la capacitancia es uno entre omega C, o sea, yo multiplico omega por C y sería con signo negativo y la J, ¿no? Le hago el inverso y con eso obtendría todos esos elementos pasivos de impedancia dependen de alguna forma de esa frecuencia, de la frecuencia angular. Y si dependen de la frecuencia angular, dependen de F. El valor de F que yo coloco es una aproximación, va a afectar de alguna u otra forma por por valores que pueden llegar a ser hasta considerables, eh, los diferentes voltajes y todo eso. O sea que el análisis es muy delicado en cuanto a las aproximaciones. Esas aproximaciones van a generar ciertos márgenes de error entre lo calculado y lo que se presenta en la simulación. De manera que cuando les den ciertas diferencias, pues no se preocupen, hagan sus cálculos como de costumbre con las impedancias y pues procedan a simularlo y hacer una tabla comparativa y a explicar los motivos o las razones por las cuales este, usted pues obtuvo ciertas diferencias. ¿Ok? Entonces, muchachos, pues esto es todo lo que les podría yo explicar el día de hoy respecto a la práctica. Lo demás está en sus manos y espero que salgan bien.